Ramón Espinar, conocido por su estilo incisivo, directo y sin filtros, ha sido una figura prominente del ámbito político y mediático español, siempre dispuesto a expresar sus opiniones de forma tajante y provocadora. En una reciente serie de declaraciones, Espinar no dejó de arremeter contra Santiago Abascal, líder de Vox, tras la celebración de una cumbre en Madrid a la que acudieron diversos representantes de la extrema derecha europea. Con un tono claramente crítico, Espinar no dudó en señalar que esta cumbre tenía una intención clara y muy bien definida, la de importar a España una suerte de versión local del movimiento que, en sus propias palabras, ha sido liderado por figuras como Donald Trump en Estados Unidos. Según Espinar, la idea que subyace en este intento de replicar el fenómeno Trump en el contexto español es no solo errónea, sino que es completamente inaplicable en un país que, por sus características socioculturales y políticas, está a años luz de la realidad estadounidense. Para Espinar, lo que se está buscando es un calco de lo que ocurrió en los Estados Unidos, donde una figura populista como Trump logró aglutinar una base social importante a través de discursos simplistas y polarizadores, sin comprender que el panorama español tiene dinámicas completamente distintas. El análisis de Espinar se centra en la creencia de que el intento de Vox y Abascal por adaptar la ideología trumpista a España está destinado al fracaso desde su misma concepción. Según Espinar, la política de Trump, construida en un contexto muy específico de Estados Unidos, no puede trasladarse a un país como España, con su propio sistema de valores, historia y tradiciones políticas. En sus palabras, el tipo de mensaje que ha tenido éxito en América no solo resulta incomprensible para la mayoría de los españoles, sino que también choca frontalmente con la estructura política y social que define al país. La crítica que Espinar lanza a Abascal es que este parece no entender que, aunque pueda aspirar a encarnar un fenómeno político global, carece de la misma capacidad de influencia y recursos que tienen figuras como Trump o Elon Musk. Mientras que estos personajes han amasado una fortuna considerable y tienen un poder de convocatoria respaldado por un capital social y mediático enorme, Abascal se encuentra en una situación en la que su capacidad de influencia está limitada por factores como la falta de apoyo de grandes corporaciones, la escasa presencia internacional de su partido y, en definitiva, una desconexión total con los mecanismos globales que alimentan este tipo de movimientos. Para Espinar, la falta de recursos y de visibilidad internacional coloca a Abascal en una posición desventajosa, y en sus intervenciones no dudó en señalar que el líder de Vox parece estar jugando en una liga para la que no está preparado. Este análisis lleva a Espinar a concluir que, en el contexto de esta cumbre, Abascal no tiene ninguna posibilidad de ascender a una posición de relevancia internacional. En tono irónico y mordaz, Espinar bromeó sobre la posibilidad de que Abascal termine en un cargo menor dentro de esta cumbre de la derecha, comparando la situación con ser asignado a un puesto de bajo nivel, como el de encargado de un McDonald's. Este comentario, cargado de sarcasmo, es una forma de destacar lo que él considera una parodia de lo que debería ser un movimiento político global con verdadero poder e influencia. Según Espinar, lo que en realidad está sucediendo en la cumbre es un intento de emular algo que no tiene la más mínima posibilidad de alcanzar. Este movimiento es, según el analista, una suerte de versión cutre de un fenómeno que ha triunfado en otras partes del mundo, pero que en España está abocado a fracasar porque no tiene las bases necesarias para sostenerse. Espinar también criticó duramente a los denominados Patriots, un grupo que agrupa a aquellos que defienden posturas ultraderechistas, con un discurso que a menudo se presenta como patriótico y defensor de los valores tradicionales. Según Espinar, este grupo no es más que una mezcla de contradicciones y actitudes que no buscan resolver los problemas reales de la sociedad, sino simplemente capitalizar sobre temas populares. Espinar cree que el movimiento de los Patriots se presenta como un defensor de los débiles, pero lo que realmente hace es atacar a los colectivos más vulnerables, como los inmigrantes o las personas en situación de pobreza. Espinar sostiene que, en lugar de ofrecer soluciones a las verdaderas dificultades que enfrenta la sociedad, este grupo se dedica a estigmatizar a aquellos que más lo necesitan. Este tipo de actitud, según Espinar, es una muestra clara de la falta de compromiso con los problemas reales de la gente y de la superficialidad del discurso que defienden. De hecho, el analista español afirma que lo que realmente buscan los Patriots es obtener réditos políticos y sociales a partir de una retórica grandilocuente que en realidad no tiene ningún impacto positivo en la vida de las personas. A juicio de Espinar, esta postura de enfrentamiento constante, este rechazo a cualquier tipo de política progresista que intente abordar los problemas sociales, es lo que define al grupo de los Patriots. Lejos de intentar encontrar soluciones que beneficien a los más desfavorecidos, lo que este movimiento hace es promover una retórica de odio y polarización que solo contribuye a profundizar las divisiones sociales. Espinar considera que los discursos de los Patriots están plagados de lo que él denomina masculinidad tóxica, una actitud que se basa en un excesivo sentido de superioridad masculina, que no solo es dañina para las mujeres, sino que también perpetúa la idea de una jerarquía social donde unos pocos se consideran por encima de los demás.
En este contexto, Espinar critica cómo el movimiento Patriot promueve un tipo de masculinidad agresiva y excluyente, que lejos de fomentar la unidad, crea más divisiones entre los ciudadanos. Según Espinar, estos discursos de testosterona y fuerza, lejos de aportar algo positivo al debate político, solo sirven para alimentar el odio y la confrontación. Este tipo de discursos, según el senador, solo contribuyen a agudizar las tensiones sociales, en lugar de buscar formas de reconciliación o soluciones pragmáticas para los problemas reales que afectan a la mayoría de la población. En resumen, las declaraciones de Ramón Espinar sobre Santiago Abascal y el movimiento Patriot son un claro reflejo de su postura política, que no duda en atacar las ideas de la extrema derecha con argumentos sólidos y una crítica constante a la falta de coherencia y profundidad de los discursos que se están presentando en la actualidad. Para Espinar, el intento de replicar el fenómeno Trump en España es una tarea condenada al fracaso, y lo que está en juego es mucho más que una simple lucha de poder, sino el futuro de la política española en un contexto global cada vez más polarizado y dividido. Las críticas de Ramón Espinar hacia los movimientos de extrema derecha en España, particularmente aquellos liderados por figuras como Santiago Abascal, se centran en una acusación fundamental: la hipocresía que, según él, caracteriza a estos movimientos. Para Espinar, los llamados Patriots, y más específicamente, la figura de Abascal, no representan una verdadera lucha por los intereses del pueblo ni por el bienestar de las clases más desfavorecidas, como pretenden mostrar en sus discursos. En su opinión, lo que estos movimientos hacen es apropiarse de conceptos poderosos como el patriotismo, la defensa de los valores tradicionales y el apoyo a los débiles, pero lo hacen de manera superficial, vacía y, lo que es más grave aún, con el fin de ganar poder y popularidad, sin ningún interés real en resolver los problemas sociales y económicos que aquejan a una gran parte de la población española. Espinar denuncia que el llamado patriotismo que promueven figuras como Abascal no tiene en realidad un fundamento en las preocupaciones reales de las personas, sino que se trata de una estrategia de marketing político. A lo largo de sus intervenciones, el senador de Podemos ha subrayado que el patriotismo que defienden estos movimientos no es más que una fachada que se utiliza para enganchar a las masas y manipularlas. En lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas cotidianos de la gente, lo que hacen estos líderes es crear un relato que les permita tomar el poder, dividiendo la sociedad y sembrando el miedo hacia los inmigrantes, las políticas progresistas y todo lo que no se ajuste a su visión nacionalista. Para Espinar, lo que realmente está en juego es el poder y la manipulación política, no la verdadera defensa de la nación ni de los más débiles. A juicio de Espinar, este tipo de discurso político no busca resolver nada. Más bien, alimenta la polarización y la confrontación entre diferentes sectores de la sociedad. Según él, lo que hace Abascal y su movimiento Vox es crear un ambiente de división, en el que los problemas sociales y económicos se utilizan como pretexto para atacar a los que consideran enemigos ideológicos, sin proporcionar ningún tipo de solución. De acuerdo con su análisis, lo que caracteriza el discurso de estos movimientos es la constante denuncia, pero sin aportar propuestas concretas que vayan más allá de la crítica vacía. Espinar considera que lo que están haciendo es echar leña al fuego, alimentando resentimiento hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, como los inmigrantes y los trabajadores precarios, mientras que se presentan a sí mismos como los defensores de los débiles, sin serlo realmente. Para él, esta actitud se basa en una visión errónea de la política, que en lugar de buscar la cooperación y el entendimiento entre diferentes sectores sociales, promueve la confrontación y el enfrentamiento constante. Uno de los puntos más críticos de Espinar es la postura de estos movimientos con respecto a las políticas progresistas que buscan aliviar la carga de los más desfavorecidos. Según él, los Patriots se muestran completamente contrarios a cualquier intento de establecer políticas de redistribución de la riqueza, de mejorar las condiciones laborales o de ofrecer ayudas a los más vulnerables. En lugar de buscar soluciones a los problemas que enfrentan los trabajadores, las familias con dificultades económicas o los inmigrantes, lo que estos movimientos hacen es atacar a estos grupos, a los que acusan de ser responsables de los males del país. Para Espinar, esta actitud es una de las principales contradicciones de los movimientos de extrema derecha, que se autoproclaman defensores de los débiles mientras atacan a los que realmente lo son. Según él, esta retórica no hace más que exacerbar los problemas sociales, en lugar de ofrecer soluciones reales. El análisis de Espinar no se limita a criticar las actitudes de los líderes de estos movimientos, sino que también se extiende a los seguidores de los mismos, a quienes acusa de estar completamente alineados con un discurso basado en la testosterona, la masculinidad tóxica y un excesivo sentido de superioridad masculina. En sus intervenciones, Espinar ha señalado que los seguidores de Abascal y otros líderes de la extrema derecha parecen sentirse atraídos por un tipo de discurso que apela a sus emociones más primarias, como el miedo, la ira y el odio hacia aquellos que consideran diferentes.
Según él, esta actitud no solo está contribuyendo a la división de la sociedad, sino que está creando un caldo de cultivo para el surgimiento de actitudes cada vez más agresivas y violentas hacia los que no comparten su visión del mundo. Espinar considera que, en lugar de promover un patriotismo inclusivo y abierto, lo que estos movimientos están haciendo es fomentar una versión excluyente de la patria, en la que solo tienen cabida aquellos que se ajustan a sus normas y valores. Las palabras de Espinar, como era de esperar, no pasaron desapercibidas y generaron una oleada de reacciones en las redes sociales, que rápidamente se convirtieron en un tema candente de debate. Las críticas hacia Espinar no se hicieron esperar, y muchos de sus detractores se apresuraron a calificarlo de desinformado, desconectado de la realidad y ajeno a los verdaderos problemas de la sociedad española. En las plataformas sociales, los comentarios contra Espinar fueron enérgicos, con usuarios que lo acusaban de no entender la complejidad de la situación política en España y de estar completamente alejado de las preocupaciones de las personas comunes. Algunos comentarios llegaban a descalificarlo de manera directa, llamándolo tonto y cuestionando su capacidad para opinar sobre cuestiones políticas tan relevantes como las que atañen a la figura de Abascal y su movimiento. Esta clase de respuestas no solo cuestionaban el análisis de Espinar, sino que también atacaban su persona, sugiriendo que no tenía la formación adecuada para opinar sobre estos temas. Para estos críticos, las palabras de Espinar eran el reflejo de un intelectual desconectado de la realidad de las personas que apoyan a Abascal y su discurso. La polarización que se vivió en las redes sociales fue evidente, con una clara división entre quienes respaldaban a Espinar y quienes defendían a Abascal. Algunos usuarios, furiosos con las críticas de Espinar, llegaron incluso a utilizar un tono despectivo al referirse a él y a otros críticos de Vox, acusándolos de pertenecer a una élite intelectual y política que no comprende las verdaderas necesidades del pueblo. En este sentido, muchos de sus detractores afirmaron que las opiniones de Espinar eran propias de alguien que vive en una burbuja, alejado de las dificultades que enfrentan los ciudadanos a diario. Para algunos, Espinar no era más que una figura de la izquierda que se dedicaba a atacar a los referentes de la derecha, sin ofrecer soluciones realistas a los problemas de la sociedad. Este tipo de comentarios reflejan la creciente polarización que se vive en el país, donde los debates políticos tienden a convertirse en batallas ideológicas que van mucho más allá de la discusión de las propuestas y soluciones reales. Entre los comentarios más radicales, uno destacaba: si no dejan que Abascal participe en este movimiento, imagínate lo que le espera a los zurdos. Siempre insultando y atacando a vuestros referentes. Esta semana, sois Antonio Resines y Ramón Espinar, personas que ni siquiera parecen tener la mínima formación para opinar sobre estos temas. Este tipo de respuestas no solo cuestionaban la capacidad de Espinar para comprender la realidad política del país, sino que también le reprochaban su postura ideológica y lo acusaban de pertenecer a un sector de la sociedad que, según sus críticos, estaba completamente alejado de las preocupaciones del pueblo. Los detractores de Espinar lo veían como parte de una élite desconectada de los verdaderos problemas, mientras que quienes lo apoyaban lo consideraban una voz crítica que estaba luchando contra las injusticias que afectan a los más desfavorecidos. Este clima de polarización, tan característico de las discusiones políticas en las redes sociales, es un reflejo claro de la creciente división que se vive en España y en muchos otros países en torno a cuestiones ideológicas y políticas. Las palabras de Espinar, que para algunos representan una crítica legítima y fundamentada, son vistas por otros como un ataque infundado y un intento de desacreditar a los líderes de la extrema derecha. En este contexto, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la confrontación y la radicalización de los debates, donde las opiniones y las ideas se ven constantemente descalificadas en lugar de ser discutidas de manera respetuosa y constructiva. Las discusiones que se generan alrededor de figuras como Abascal y Espinar reflejan no solo la polarización política, sino también el auge de discursos cada vez más extremos que buscan dividir en lugar de unir. La respuesta a las declaraciones de Ramón Espinar no se limitó a comentarios sencillos o superficiales, sino que la controversia desatada por sus opiniones provocó una serie de reacciones furiosas y ataques directos hacia su figura, muchos de los cuales buscaron ir más allá del simple desacuerdo, con el fin de desacreditar su legitimidad como interlocutor válido en el debate político. En las redes sociales, las reacciones fueron inmediatas y contundentes, ya que los usuarios aprovecharon la oportunidad para cuestionar no solo sus ideas, sino también su preparación intelectual y profesional, lo que rápidamente convirtió a Espinar en el blanco de una avalancha de críticas que pusieron en evidencia las tensiones existentes dentro de la sociedad española en torno a temas políticos tan sensibles como el nacionalismo, el patriotismo y la extrema derecha. Un ejemplo claro de los ataques que recibió fue un comentario que decía: «Tú sí que eres el tonto, ¿acaso tienes formación en periodismo?». Este tipo de respuestas no solo ponían en duda la validez de sus puntos de vista, sino que trataban de invalidar su capacidad para hacer comentarios políticos o intervenir en debates públicos, basándose en la supuesta falta de preparación formal en una disciplina como el periodismo.
que a juicio de algunos usuarios se consideraba esencial para emitir juicios sobre temas tan complejos. Este tipo de ataque personal no fue aislado, y en muchos casos, los usuarios de las redes sociales no se limitaron a cuestionar la formación académica de Espinar, sino que también atacaron su figura desde una perspectiva más general, sugiriendo que sus opiniones carecían de fundamento y no reflejaban la realidad de lo que estaba sucediendo en el panorama político de España. Un ejemplo claro de esta actitud desafiante hacia Espinar se reflejó en un comentario que decía: «Claro, porque Meloni y Orbán son multimillonarios, ¿verdad? A ver si el tonto vas a ser tú, Ramón». Este tipo de afirmaciones no solo atacaban a Espinar de forma directa, sino que trataban de confrontarlo con figuras políticas como la italiana Giorgia Meloni o el húngaro Viktor Orbán, que son conocidos por su postura de extrema derecha, sugiriendo que, al igual que estos políticos, Espinar estaba desconectado de la realidad y sus críticas carecían de validez. En este sentido, las respuestas no solo iban dirigidas a cuestionar las opiniones de Espinar, sino que también buscaban deslegitimar su intervención en el debate político, sugiriendo que su postura ideológica no tenía sustancia y no estaba alineada con los verdaderos intereses del pueblo. A través de este tipo de ataques, los usuarios no solo defendían a Abascal o a otros políticos de la extrema derecha, sino que además se sentían con el derecho de desafiar a Espinar de manera directa, con un tono beligerante y agresivo que reflejaba la fuerte polarización que caracteriza a la política actual en España. La polémica generada por las declaraciones de Espinar es un claro reflejo de la división cada vez más profunda que existe en la sociedad española en torno a temas políticos y sociales. Las respuestas a sus críticas revelan una confrontación directa entre dos bloques ideológicos que parecen estar más interesados en desacreditar a sus opositores que en generar un diálogo constructivo y respetuoso. En lugar de abordar las cuestiones políticas desde una perspectiva analítica y reflexiva, muchos de los comentarios se centraron en ataques personales y descalificaciones que poco contribuyeron al avance del debate. Esta división no solo refleja las tensiones dentro de la esfera política española, sino que también pone de manifiesto la falta de un espacio común de diálogo en el que se puedan discutir las ideas con el respeto y la tolerancia necesarios. Lo que parece predominar es un ambiente de confrontación y polarización, en el que cada parte está más centrada en destruir al contrario que en ofrecer soluciones a los problemas sociales que afectan a una gran parte de la población española. Dentro de este contexto, las figuras políticas como Santiago Abascal, líder de Vox, siguen siendo un foco de controversia y debate, y sus movimientos se ven continuamente cuestionados tanto por sus seguidores como por sus detractores. Por un lado, Abascal y otros miembros de Vox continúan siendo vistos por sus seguidores como defensores de una ideología que defiende los valores tradicionales y el patriotismo, mientras que, por otro lado, sus opositores los consideran representantes de una ideología ultraconservadora que pone en peligro los avances sociales y democráticos alcanzados en las últimas décadas. La creciente polarización entre ambos sectores ha dado lugar a un clima político cada vez más enrarecido, en el que las discusiones sobre temas como la unidad de España, la inmigración o los derechos sociales se ven marcadas por una descalificación mutua que alimenta la desconfianza y la división en lugar de fomentar el entendimiento y el compromiso. Este ambiente de confrontación no solo se limita a las redes sociales, sino que también se extiende a los medios de comunicación y a las instituciones políticas, donde la falta de consenso y la escasa voluntad de diálogo están dificultando la construcción de soluciones efectivas para los problemas que enfrenta la sociedad española. La controversia que ha suscitado Espinar con sus declaraciones no ha hecho más que intensificar este ciclo de polarización, ya que las críticas que ha recibido parecen haber sido recibidas por sus seguidores como un ataque directo a sus creencias y valores. En lugar de una reflexión profunda sobre los puntos planteados por Espinar, muchas de las respuestas se han limitado a atacar su figura y a defender, sin matices, las posturas de los políticos que él criticaba. Esta dinámica refleja una tendencia creciente en la política actual, en la que los debates se han despojado de su carácter constructivo y se han transformado en una lucha constante por imponer una visión del mundo sobre la otra. Las posturas más radicales, tanto de izquierda como de derecha, parecen estar ganando terreno, y las voces moderadas, que abogan por un diálogo respetuoso y una búsqueda de consenso, se ven cada vez más marginadas. Este entorno, cargado de tensiones y enfrentamientos, está haciendo que las diferencias ideológicas sean más difíciles de superar, y que las posibilidades de llegar a acuerdos y soluciones efectivas sean cada vez más remotas. El fenómeno de crecimiento en la influencia de figuras como Santiago Abascal y otros líderes de la extrema derecha en España es, sin lugar a dudas, un reflejo de una serie de factores profundamente arraigados en la sociedad española contemporánea. Este ascenso no solo puede entenderse como una simple reacción a una falta de representación, sino como una respuesta directa a una sensación creciente de frustración por parte de una parte significativa de la población con el sistema político tradicional y su incapacidad para abordar eficazmente los problemas que estos ciudadanos perciben como fundamentales para su bienestar y el de sus familias. Lo que está en juego aquí no es solo el apoyo a una ideología política particular,
sino una visión de la sociedad en la que muchas personas sienten que sus preocupaciones no encuentran eco en los partidos convencionales que, en su opinión, han sido incapaces de entender o resolver los desafíos concretos que enfrentan día a día. Los votantes que se sienten atraídos por las propuestas de Vox, y por lo tanto por el discurso de Abascal, lo hacen porque perciben que los partidos establecidos no están resolviendo sus problemas, o peor aún, no representan sus intereses. Es importante destacar que estas percepciones no son necesariamente el resultado de una desinformación, sino de un sentimiento genuino de desconexión entre los políticos tradicionales y una parte de la población, que ve a estos políticos como parte de una élite distante de los problemas reales de la gente. Temas como la inmigración, la inseguridad en las calles, el desempleo, la crisis económica y, especialmente, la sensación de que los valores tradicionales están siendo erosionados por políticas progresistas, son algunos de los aspectos que resuenan profundamente con este electorado. Para muchos, las políticas de igualdad, la multiculturalidad y las reformas sociales percibidas como parte de una agenda progresista han sido vistas como amenazas a un orden social percibido como más estable y coherente con su visión del mundo. Esta sensación de amenaza es amplificada por el sentimiento de que las instituciones no están protegiendo suficientemente la identidad cultural, las tradiciones y los intereses de los españoles en su conjunto. Este crecimiento de la extrema derecha y el ascenso de figuras como Abascal ha traído consigo una intensificación de los enfrentamientos ideológicos en el país. Las conversaciones sobre política se han vuelto cada vez más polarizadas, y las diferencias de opinión ya no se limitan a simples desacuerdos, sino que han dado paso a una confrontación abierta, a veces feroz, entre aquellos que apoyan estos movimientos y aquellos que se oponen a ellos. Este entorno de confrontación ha tenido un efecto significativo sobre la cohesión social, profundizando las brechas entre diferentes grupos ideológicos y exacerbando la polarización dentro de la sociedad española. Si bien la polarización no es un fenómeno exclusivo de España, el país está viviendo una situación particular, en la que los actores políticos parecen estar cada vez más dispuestos a tomar una postura de confrontación que pone en peligro la posibilidad de diálogo constructivo. Esto ha generado un clima de hostilidad política en el que cada movimiento se convierte en una lucha por la supremacía ideológica, más que un esfuerzo por encontrar soluciones prácticas a los problemas reales que aquejan a la población. En este contexto, resulta fundamental reflexionar sobre el rumbo que está tomando la política en España. Las tensiones entre los diferentes bloques ideológicos parecen estar alcanzando un punto de no retorno, en el que el debate político ya no se centra en los problemas y las soluciones, sino en la descalificación mutua y el ataque personal. Este fenómeno ha provocado una crisis de confianza en las instituciones y en el sistema democrático, ya que cada vez parece más difícil encontrar puntos de convergencia entre los diferentes sectores políticos. Los votantes se sienten atrapados en una lucha interminable entre facciones que no buscan consenso, sino confrontación. Esto no solo debilita la capacidad de los partidos para colaborar y alcanzar acuerdos, sino que también impide que la política funcione de manera eficaz para resolver los problemas sociales y económicos que afectan a los ciudadanos. La polarización política, lejos de ser un fenómeno pasajero, parece estar arraigándose en la cultura política española. En lugar de fomentar el intercambio de ideas y la cooperación, el ambiente político actual está marcado por un creciente rechazo mutuo. Este fenómeno se refleja en el lenguaje de la política, donde las etiquetas como izquierda radical y extrema derecha se utilizan no solo para describir ideologías, sino como instrumentos de deslegitimación de las ideas y propuestas del otro. La política se ha convertido en una guerra de trincheras, en la que cada bando se atrinchera en sus posiciones y se dedica más a atacar al contrario que a buscar soluciones para el bienestar colectivo. Ante esta situación, es más urgente que nunca encontrar formas de superar la polarización y restablecer espacios de diálogo, entendimiento y respeto entre los diferentes sectores de la sociedad. La política no puede seguir siendo un campo de batalla en el que los enfrentamientos ideológicos dominan el discurso, y las soluciones a los problemas reales de la ciudadanía quedan relegadas a un segundo plano. Para avanzar hacia una política más inclusiva y constructiva, es necesario que todos los actores políticos y sociales reconozcan la importancia de escuchar y respetar las opiniones del otro, incluso cuando se disienten profundamente. Es fundamental que, en lugar de demonizar a aquellos con los que no se está de acuerdo, se busque un terreno común donde se puedan debatir las diferencias de forma racional y constructiva. Además, se debe reconocer que la política no es solo una cuestión de ganadores y perdedores, sino un proceso continuo de adaptación y cambio. La situación actual requiere un enfoque más flexible y pragmático, en el que las soluciones no se basen en la imposición de una visión ideológica sobre la otra, sino la búsqueda de compromisos y acuerdos que tengan en cuenta los intereses de la mayoría. Esto implica también un cambio en la manera en que se aborda la política desde los partidos y los líderes. Los líderes deben ser capaces de generar espacios de diálogo, de tender puentes entre las diferentes posiciones y de fomentar la empatía y el entendimiento mutuo.
En lugar de ver al otro como el enemigo, debe existir un esfuerzo por reconocer las preocupaciones legítimas de todos los sectores de la sociedad. El camino hacia una política más inclusiva y constructiva en España no será fácil, pero es un paso necesario para superar las profundas divisiones que actualmente existen en el país. Las diferencias ideológicas, en lugar de ser una barrera insalvable, pueden convertirse en una oportunidad para el enriquecimiento del debate, siempre y cuando se adopte una actitud de apertura, respeto y disposición a escuchar. Solo así, con un enfoque colaborativo y un compromiso con el bienestar colectivo, será posible avanzar hacia una política que realmente beneficie a la mayoría de los ciudadanos y que, en última instancia, contribuya a resolver los problemas sociales, económicos y culturales que enfrenta la sociedad española en el siglo XXI.